Bienvenido a tu clase de Ciencias Naturales del 24 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de las mezclas y la forma de separarlas. ¿Recuerdas lo que habíamos dicho que era una mezcla? Una mezcla, habíamos dicho, es un material compuesto por dos o más sustancias. En nuestra clase pasada estuvimos revisando algunos métodos para poder separar las mezclas. En esta clase vamos a hacer un repaso de esos métodos y vamos a trabajar con nuestro libro guía para poder repasar los métodos que estuvimos estudiando. Entonces, antes de empezar a contestar nuestra guía, vamos a repasar los métodos de separación de mezclas que estuvimos viendo. El primer método que vamos a repasar es la decantación. Este método consiste en dejar en reposo una mezcla y esperar hasta que se separen los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una mezcla de agua con aceite y los agitáramos muy bien y después dejáramos esta mezcla en reposo, es decir, sin moverla, al poco tiempo observaríamos que estas dos sustancias se separan o se dividen. Esto nos permitiría poder separar una sustancia de la otra. El siguiente método sería la imantación. En este método se utiliza un imán para separar algunos metales con propiedades magnéticas. Este tipo de método de separación es muy utilizado en las industrias, en las cuales se busca separar metales como el hierro de otro tipo de sustancias como puede ser el carbón. En este, el principal recurso que se utiliza es el imán, el cual permite separar los metales con propiedades magnéticas de otro tipo de metales. El siguiente método es la filtración. En este, es necesario que uno de los componentes de esta mezcla sea no soluble, es decir, que no se disuelva en la otra sustancia. En esta, la mezcla se pasa por una coladera o un filtro para poder separarla. Un ejemplo podría ser al querer separar una mezcla que está formada por agua con tierra. Al pasar esta mezcla por un filtro, como puede ser una tela, los materiales que son más grandes, como pueden ser las hojas, la tierra, la arena o las piedras, se quedan en el filtro o la tela y el agua o el líquido pasa más fácilmente. Y el cuarto y último método que vamos a estudiar es la evaporación. En este método se debe de calentar una mezcla hasta que uno de los componentes se evapore. Se evapora primero el que tenga el punto de ebullición menor. Aquí, por ejemplo, podemos separar una mezcla formada por agua y alcohol. En esta mezcla formada por agua y alcohol, el alcohol generalmente se evapora más rápido. Entonces, si nosotros ponemos a calentar esta mezcla, el vapor que va a salir primero va a ser el vapor de alcohol y lo que va a quedar va a ser el agua. Entonces, en este método, para poder separar las sustancias, es necesario tener una fuente de calor. Una vez que ya hemos repasado estos métodos, que fueron la decantación, la imantación, la filtración y la evaporación, vamos a trabajar con nuestro libro guía. Vamos a abrir nuestro libro en la página 195. En la página 195 de nuestra guía nos dice, separa o mezclas. Y el primer ejercicio menciona, relaciona cada concepto con su imagen, colocando el número correspondiente. Aquí, como observas, están los conceptos que acabamos de revisar y abajo vienen las imágenes relacionadas. Yo te voy a ayudar con el primer concepto que dice filtración. Si tú recuerdas, habíamos repasado que la filtración consiste en pasar una mezcla sobre un filtro como puede ser una coladera o una tela. Aquí, si observas en nuestros dibujos, aparece el método de la filtración, en donde podemos observar que se está pasando una mezcla, como puede ser el café, a través de un filtro. Entonces, aquí, en este círculo, yo pondría el número 1 de filtración. De esta misma manera vas a continuar con tu ejercicio. Vas a revisar los conceptos y los vas a relacionar con la imagen que corresponda. Una vez que hayas terminado de realizar este ejercicio, vamos a pasar a realizar el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice, contesta las siguientes preguntas. Consulta la página 90 de tu libro de texto de SEP.
Aquí entonces vamos a contestar 3 preguntas. Nos podemos apoyar de nuestro libro de Ciencias Naturales de SEP en la página 90. Vamos a leer qué nos dice la primera pregunta. En la primera pregunta de nuestro libro nos dice, ¿en qué consiste el tipo de separación de mezclas por filtración? Bueno, si tú recuerdas, yo te había mencionado que el método de filtración es un método en el cual se pasa una mezcla a través ya sea de una coladera o de un filtro como puede ser una tela. Aquí es necesario que uno de los componentes de la mezcla sea no soluble. Entonces aquí voy a escribir que este método consiste en pasar una mezcla a través de un filtro o una coladera para que el componente no soluble se quede en ese filtro. Y aquí, como observas, yo escribí pasar una mezcla por un filtro o una coladera para que el compuesto no soluble se quede en el filtro. De esta misma manera, entonces, vas a contestar las siguientes 2 preguntas que tratan de los métodos de separación de mezclas. Recuerda que puedes apoyarte de la información que aquí repasamos en este video o puedes ir a tu libro de SEP en la página 90. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, vas a ir a tu libro de Ciencias Naturales de la SEP. En tu libro de Ciencias Naturales vas a ir a la página 91. En la página 91 de nuestro libro de Ciencias Naturales vamos a realizar la actividad que dice experimenta, observa y reflexiona. En esta actividad nos pide que realicemos un experimento en el cual vamos a realizar una observación. Vamos a leer de qué consiste este experimento. Nos dice, experimenta, observa y reflexiona. Materiales, agua, 4 envases, aceite comestible, arena, semillas de frijol, clips, tierra, un imán, un embudo, papel filtro y una cucharada de sal. Después nos dice, manos a la obra. Organicen equipos para trabajar. Llenen con agua sus envases hasta la mitad y agréguenle a uno aceite, a otro arena y al siguiente frijol, clips y tierra. Al último envase añádenle la sal. Describan cada una de las mezclas y observen en dónde se quedaron las sustancias que agregaron en el agua. Flotan, se hunden, se disolvieron. Y en el cuadro siguiente establezcan una hipótesis acerca de los métodos que utilizarían para separar cada una de estas mezclas. Una vez que hayan planteado sus métodos, hagan una lista del material y del equipo que van a necesitar. Tomen en cuenta las propiedades de cada uno de los materiales y si hay más de 2 componentes, especifiquen en qué orden los van a separar. Efectúen las separaciones y anoten sus resultados. En este caso, lo que tú vas a hacer es que vas a realizar las mezclas que aquí nos están diciendo, que serían agua y aceite, agua y arena, agua, frijol, clips y tierra y agua con sal, que son las mezclas que aparecen en esta tablita, esta de aquí. Estas son las mezclas que nos piden que hagamos. Después nos dicen que escribas aquí cómo crees que se puedan separar esas mezclas. Por ejemplo, en esta mezcla que nos dice agua con aceite, ¿cómo crees que se pueda separar el agua del aceite? Aquí un método que podríamos utilizar sería la decantación. Entonces aquí escribirías el método. En este caso yo voy a escribir decantación. Aquí, como observas, yo escribí decantación. Después te piden que escribas lo que necesitas. Aquí en lo que necesitas vas a poner todos los materiales que se necesiten para poder realizar esta separación o para poder utilizar este método. Aquí es necesario que tú hagas el método de separación que estás escribiendo aquí, es decir, que realices con esta mezcla este método de separación. ¿Para qué? Para que puedas escribir aquí si pudiste separar la mezcla o no, es decir, cuál fue tu resultado. Entonces, tienes que realizar las mezclas que aquí nos piden. Después, tienes que escribir el método que vas a utilizar para separar estas mezclas. Después vas a ponerle aquí qué necesitas para poder realizar el método que aquí escribiste y si funcionó o no, es decir, si pudiste separar esa mezcla. Aquí es necesario que le tomes una fotografía a tus mezclas, así como también
a los métodos con los que estás separando esa mezcla. Una vez que hayas terminado de realizar ese ejercicio y que ya tengas contestada esta tablita, habrás terminado con tu clase de ciencias naturales de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la página 195 de tu guía y la tablita de la página 91 con las fotografías que evidencien que realizaste este experimento. Recuerda tomarle fotos a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.